audio. De un ciclo que manejamos mucho en la calendárica y en la astronomía, especialmente en el área maya. Este número básico de la calendárica maya es el 819. No sé si ya habían oído hablar de este número. Entre la literatura de los mayistas se conoce como el número sagrado de los mayas. ¿Y por qué es el número sagrado? El 819, porque integra los números que representan los tres planos cosmogónicos, no tan solo en la cosmovisión maya, sino en toda Mesoamérica y muy probablemente en el mundo andino, como acaban de ver. ¿Cuáles son estos tres planos y cuáles son estos tres números? El primero pues es el 13, ¿no? El sagrado 13, del que tanto se ha hablado, el plano celeste. El segundo es el 7, que es la superficie donde habitamos. Digamos que en el área náhuatl el 13 sería correspondiente a Tlaloca. La superficie de la tierra donde habitamos, que sería el 7, sería el Tlalpan. Y el 9, la región de lo invisible, es decir, el mundo de los muertos, la región de lo invisible, del misterio, algunos le llaman el inframundo, ¿no? El mundo subterráneo. Entonces, este 13, 7, 9 implica esta síntesis en la multiplicación de 13 por 7 por 9, que es el número sagrado de los mayas 819, y que se encuentra representado, por ejemplo, en estructuras como la que se acaba de señalar hace un rato, el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, que tiene 91 escalones por fachada, son 4 fachadas, y tiene 9 cuerpos. Si ustedes multiplican 9 por 91, van a llegar al 819. Y muchas otras implicaciones, principalmente, y la más técnica y la más importante, se encuentra en el manejo de los códices. Los códices originales del área maya, especialmente los que conocemos, como el códice que está en la ciudad de Dresden, en Alemania, el códice Dresden, el códice de Madrid, otro cortesiano, que está en la ciudad de Madrid, y el códice parisino, que está en la Biblioteca Nacional de París. Y actualmente ya se tiene un cuarto códice original maya que se descubrió y que se encuentra en la biblioteca de la bóveda del Museo Nacional de Antropología, que antes se conocía como Códice Grolier y ahora se llama Códice Maya de México. Entonces ahí en esos códices se puede identificar perfectamente secuencias de 9 por 91 días, integrando este número de los 819, y especialmente ya en las lecturas epigráficas lo que se conoce como la estación de 819, que va paralela al manejo de la cuenta larga. Esto es algo muy técnico, pero es uno de los portentos más grandes e impresionantes a los que llegó la cultura maya para poder predecir eclipses, ajustarse su cuenta larga, que solamente es muy propia del área maya, y llevar su cuenta de un día, un kin, 20 días, el tun, el katun, el baktun, y así, ¿no? Entonces es toda esta secuencia calendárica. Entonces, el 819 ya había sido conocido por los mayistas desde hace muchos años, desde el año 1943 por Eric Thompson. En su literatura había sido estudiado, pero no muy profundamente, y ya en los últimos años, pues ya con el manejo de la astronomía, los alineamientos, la arquitectura, pues ya tomó mucha relevancia y este relieve. Bueno, entonces resultó que conocedores, tanto mi amigo César Morlán como yo, de ese número y del manejo que sabemos del famoso 52, ¿no? El ciclo del fuego nuevo, las 4 trecenas o los tlalpilis, etc. Entonces lo primero que observamos fue que la suma del 819 más 52 nos daba 871. Otra peculiaridad que observamos fue que justamente este número era el producto de multiplicar el periodo de la revolución sinódica de la luna por sí mismo, o sea, al cuadrado, o sea, 29.53 por 29.53. Entonces, ahí fue donde lo conectamos con la luna, y cuando dijimos, a ver, vamos a probarlo
con los ciclos de eclipses. Entonces de ahí surgió todo lo que les vamos a platicar, pero digamos, valga esto como introducción para pasar a las láminas, y que ya mi colega César Morlán, que ha desarrollado muy meticulosamente y con mucho trabajo todas estas láminas, cálculos, y que hemos ido corroborando y checando, y que cada día nos va impresionando más por la exactitud y por todos los usos y las posibilidades que este ciclo, que no era conocido en los ámbitos académicos, prácticamente pues lo hemos estado lanzando, y muchos académicos han quedado gratamente impresionados, entre ellos el doctor Stanislav Benisevsky del Seminario de Astronomía de la UNAM, INA UNAM, al que pertenezco, y han dicho, bueno, pues es que esto no era conocido y realmente funciona, porque sí le da un seguimiento a los eclipses, que a veces ni siquiera son en el mismo lugar, como se va a mostrar. Bueno, entonces paso la palabra a César para iniciar con el desarrollo de esto. Muchísimas gracias, amigo. Bien, esta introducción aquí de David. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, obviamente reconocemos el gran terremoto que fue el 19 de septiembre del 1985, yo estaba en la secundaria, y después ya me fui a Tijuana, y resulta que también vuelve a ocurrir otro terremoto el 19 de septiembre, ¿no? Y todos dijimos, qué raro, y de hecho ya hasta todos bromeamos, hay memes en el internet en donde dice, bueno, ya llegó septiembre, seguramente nos va a tocar un terremoto, ¿no? Entonces, pues nosotros decidimos utilizar la herramienta, este mecanismo, y porque se nos ha venido revelando, no es algo que esté en las fuentes, sino más bien es unas revelaciones, y poco a poco, de hecho, esto surgió en una ponencia que tuvimos en vivo, y nos dimos cuenta y dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar al respecto, ¿no? Entonces decidimos pues tratar de vincular esto se los vamos a poner a su consideración. Obviamente no estamos diciendo que un eclipse genere un terremoto, para nada, sino simplemente de que probablemente exista un orden detrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a explicar un poco. Resulta que, bueno, es lo que yo les contaba, en el Gobierno de México, en la página del Gobierno de México, los sismos, aquí ellos mismos dicen, los sismos históricos de septiembre, imagínense, tuvieron que hacer hasta un sitio web, y ellos mismos dicen, es una coincidencia que eventos de magnitud importante ocurren históricamente en septiembre. Y nosotros, David y yo, dijimos, ¿será una coincidencia? ¿Realmente sí es una coincidencia? O sea, así como lo está mostrando la página del gobierno federal. Entonces, bueno, nosotros nos fuimos a revisar pues el caso de los sismos que históricamente han ocurrido en septiembre. Recordemos que el gran terremoto, el gran sismo del 19 de septiembre del 85, después se repite el 19 de septiembre del 2017, ambos de gran magnitud. Y finalmente también hay otros sismos en septiembre, del 7 de septiembre de 2017, un poquito después de este, y del 7 de septiembre del 2021. Con estas cuatro fechas, pues nos dimos a la tarea de buscar qué tipo de relaciones había, ¿no, amigo? Más adelante vamos a ver que también incluimos otro del 2022. Bueno, entonces vamos a trabajar primero con las dos fechas de 19 de septiembre. Como ya vimos, son dos del 19 de septiembre y dos del 7 de septiembre, ¿no? Vamos a trabajar entonces con las fechas del 19 de septiembre. La primera la vemos aquí, 19 de septiembre de 1985, fue un gran terremoto. Aquí puse alguna imagen. Recordemos que fue pues bastante traumático para toda la gente que vivió aquí en la capital en esa época. Fue un gran terremoto, 19 de septiembre de 1985, y después ocurre el otro gran terremoto, pues que también ocurrió, ¿se acuerdan? Del 19 de septiembre, pero del 2017. Y aquí vemos estas dos fotografías en las que esto ocurrió. Lo que nosotros hacemos es medir la cantidad de días que hay entre un evento, entre este y este otro, y ver qué patrones podemos encontrar utilizando los números propios del calendario.
como ya lo estuvimos viendo, que es el 260, que es el Tonalpo Wally, el 365, que es el año de la Tierra, el año vago, tenemos el ciclo de Venus, que es 584, y algunos otros derivados, como es la gestación humana de 273 días, o el mismo de 819, y en este caso el que vamos a hablar del ciclo de eclipses, que tanto David y yo descubrimos que le hemos llamado el ciclo de alternancia de eclipses, que en un momento se los vamos a mostrar. Bien, la cantidad de días que hay entre este terremoto del 85 y este del 2017, del 19 de septiembre, son exactamente 11.688 días. Antes de que pasemos a revisar qué podemos encontrar ahí, entonces vamos a mostrarles primero, querido David, lo que sería este ciclo de 871 días de eclipses. Es el que vamos a poder vincular a lo que serían entonces los sismos. Si quieres explicarlo, querido amigo. Claro. Sí. Bueno, entonces ahí, para que vayan puntualizando algunas cosas, por ejemplo, vieron que en primer lugar aparecía como una coincidencia, ¿no? 19 de septiembre 85, luego a los 32 años después viene el 19 de septiembre de 2017, y por si alguna duda quedaba, a los 5 años, otra vez el 19 de septiembre, en pleno simulacro, porque para eso entonces pues ya se había implementado el simulacro, y entonces mucha gente decía, bueno, pues ya sería mucha coincidencia, ¿no? Que otra vez tiemble, en 19 de septiembre está el simulacro, y ya la gente dice, ya terminó, ya pasó, y entonces vino el de a de veras, ¿no? Que fue en el 2022. Entonces eso ya llamaba la atención, porque no era solamente un evento, 2 eventos, 3 eventos. Entonces ahí es donde empezamos a aplicar esto, pero desde el punto de vista de algo que sí puede ser predecible, como son los eclipses. Como ya dijo mi colega, no estamos diciendo de ninguna manera que un eclipse vaya a ocasionar un terremoto o sea causa de un terremoto, pero lo que sí nos movió a pensar es que los terremotos que se producen en ciertos periodos, en fechas aparentemente misteriosas, pudieran también estar denotando ciclos geológicos. Ciclos geológicos del movimiento de las placas tectónicas que van paralelos o sincronizados a ciclos que sí pudieron haber sido observados por nuestros ancestros, que eran tan meticulosos escudriñadores de los fenómenos celestes. Es decir, tantos periodos de Venus o tantos periodos de la Luna, como en el caso de este ciclo, ¿no? De 871 a 872 días, que como ya les acabo de mencionar, es precisamente el cuadrado del ciclo sinódico de la Luna, y que actualmente ya con herramientas científicas, como son los programas de computadora y todo, podemos saber con máxima precisión qué día se va a presentar un eclipse e incluso en qué lugar, e incluso si va a ser un eclipse parcial, si va a ser un eclipse anular o si va a ser un eclipse total de sol, que son los más espectaculares. Esto está fresco porque acabamos de pasar precisamente el 8 de abril de este año 2024 un gran eclipse que para mucha gente que de cierta edad nos recordó mucho aquel eclipse que vivimos el 11 de julio de 1991 y que implicó además muchísimo movimiento, no tan solo a nivel científico, que era la primera vez que se difundía en medios de comunicación, televisión y todo, el momento en que iba a ser la oscuridad total a mediodía, pero además que nos conectó con nuestro pasado prehispánico. Por esto de los grandes astrónomos del pasado, el simbolismo, como ya lo acaban de mencionar nuestros colegas, de la luna, no solo como mestli, como astro, sino ya como un principio generador en la naturaleza, femenino, como Coyolxauhqui, aquella que porta las mejillas en los cascabeles en su mejilla, que no son otra cosa más que los cráteres, y que la vemos representada como una mujer desmembrada en diferentes secciones, y que esto, antes que otra cosa, tiene un fundamento astronómico, que es a la luna, que a la luna no siempre la vemos completa, sino que la vamos viendo en pedacitos en sus diferentes fases, cuarto creciente, luna nueva, cuarto menguante, luna llena,
tarda 2 días en integrarse y reinicia otra vez el ciclo que va de 28 a 29.53 días, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta ecuación y aplicando ya los programas de computadora, nos dimos cuenta que, por ejemplo, allá tenemos este eclipse que está señalando César. Ajá, exactamente. Aquí yo. Bueno, resumiendo, ¿qué es este ciclo de eclipses? Bueno, David y yo descubrimos que habiendo un eclipse de luna o de sol, 871 días después habrá uno invertido. Aquí en este caso tenemos un eclipse de luna, después de 871 días, que es múltiplo de 13, habrá uno de sol. Después de 871 días habrá uno de luna, después de 871 días habrá uno de sol. Si se dan cuenta, se van alternando. Por eso es que le hemos llamado ciclo de alternancia de eclipses. Y esto, como se ve en el Tonalpohualli, después de 3 ciclos de eclipses, habría avanzado 10 Tonalpohuallis más una trecena. Entonces vemos cómo el Tonalpohualli se va moviendo al ritmo de lo que está pasando allá en el cielo respecto a lo que serían los eclipses. Otra cosa que descubrimos David y yo es respecto a lo que sería esta ecuación de dónde sale este número 871, 872 si se toma el día de inicio. Resulta que, bueno, es conocido que el ciclo sinódico lunar en promedio, obviamente sabemos que no es exacto, pero es un promedio, está en 29.53 días. Lo que nosotros descubrimos fue de que exactamente multiplicar el mismo ciclo de la luna por sí mismo nos da justamente esa cantidad de días en las que se ocurre un eclipse de sol, eclipse de luna, eclipse de sol, eclipse de luna. Entonces esto nos lleva pues de que hay un orden, ¿no, amigo? Hay perfectamente un orden matemático respecto a los movimientos en los que se está ocurriendo allá en el cielo. Entonces, bueno, a esto le hemos ya llamado la igualdad de alternancia de eclipses y pues en honor a nosotros de Morgan Good. Sí, es porque esto pues, se está lanzando a diferentes investigadores del mundo que lo están tomando en cuenta y que obviamente pues nos tendrán que citar, y al citarnos a nosotros pues citan a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, porque al final de cuentas pues como lo hemos dicho siempre, no es que hayamos descubierto el hilo negro, solamente nos dimos cuenta que nuestros ancestros, grandes observadores de la mecánica celeste, por ejemplo, cuando nos hablan en sus diferentes monolitos, especialmente la piedra de los soles, ¿no?, que tiene una lectura paralela, es decir, cuando digo piedra de los soles, entiéndase calendario azteca, ¿no?, que todo el mundo lo conoce así, y le llamamos piedra de los soles porque ahí están las eras por las que hemos pasado y por las que se había vivido antes de la humanidad, que les tocó vivenciar desde los orígenes teotihuacanos que se hablaban acá, ¿no?, como cuna o como lugar de transición o de los ancestros olmecas, la Olmecayotl, a la Toltecayotl, el crisol de la Gran Tolan en Teotihuacán, y luego cómo esa diáspora de conocimiento de la Gran Tolan de Teotihuacán pasa a través de centros tan importantes como Tolan-Xicocotitlan en Hidalgo, lugares perfectamente identificados como de conocimiento tolteca, como Xochicalco, como Cacaxtla, como Xochitecatl, como Chalcatzingo, por ejemplo, ¿no? O sea, lugares que están en la periferia, perfectamente ubicados incluso en arreglos geométricos y perfectamente distribuidos en torno a Teotihuacán, ¿no? Y que muy probablemente esto pues lo reprodujeron los mexicas cuando llegaron del norte al valle y se instalaron siguiendo estos patrones y siguiendo estos modelos, que es lo que conocemos como los tepeyacacs, aunque no solamente es el tepeyacac del norte, conocido como la villa, que es la punta, o sea, no es la parte más alta, un yacac, una nariz en náhuatl, sino es la parte más adelantada, como una flecha de una cordillera, en donde desemboca la fuerza telúrica de una cadena montañosa, en este caso la Sierra de Guadalupe, pero que es exactamente el mismo efecto, por ejemplo, en el llamado Cerro de la Estrella o Huizachtepetl, en Iztapalapa, en donde ahí también desemboca la fuerza telúrica y geológica de una cadena montañosa que rodea el valle. En este caso decimos la Sierra Nevada, donde está el Popocatépetl, la Iztaccíhuatl, el Telapón, etcétera. Al norte la Sierra de Guadalupe, al poniente la Sierra de las Cruces y al sur la Sierra de la Cusco. Esto para la Ciudad de México, ¿no? Entonces esos puntos que ubicamos como tepeyacacs
como Huizachtepetl en Iztapalapa, como el Tepeyacac del Norte o la Villa, como el Tepetzingo, donde está el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en fin, el Totoltepetl, los Remedios, tienen un centro, ¿no? Y ese centro es una elevación que está prácticamente en el centro de la ciudad, en este caso es Chapultepec, ¿no? Y que fue el punto de crisol tolteca de lo que fue la antigua Teotihuacán. Culhuacán, otro de ellos, ahí a un lado de Iztapalapa. Entonces, todos estos conocimientos los fueron heredando. Entonces, como vamos viendo, son conocimientos geográficos, orográficos, del territorio, de la distribución, pero que al mismo tiempo representan números, como ya se decía en otras conferencias, los números hablan. Y los signos de los días hablan. Por eso se representan a veces con la vírgula de la palabra. Por ejemplo, entre los mayas es muy conocido que los números son sagrados. Traen una carga, cada número trae una carga. Y esa carga sagrada es lo que ese número en sí mismo nos dice cuando se asocia a un signo, que puede ser cualquiera de los 20 signos de los días. No es lo mismo decir Cuautli, águila, a decir Nahui Cuautli. O decir Seolin, un Olin, a decir Nahui Olin, 4 movimientos, ¿no? Entonces ahí es donde vamos utilizando la calendárica para ir identificando en una estructura, en un esquema, no solamente un numeral, un signo de día, una trecena, una veintena, el acompañante, los 9 señores que corresponden al movimiento del sol que está ahí, aunque sea de noche no lo vemos, pero el sol sigue ahí. Entonces hay un conteo de 13 señores del día, los volátiles, del cual uno es mariposa, que corresponde al Olin, al movimiento, y los 9 de la noche, ¿no? Entonces, en esa secuencia establecemos estructuras calendáricas, arreglos, 18 veintenas, los Nemontemi, las 20 trecenas, el Tonalpohualli, como van corriendo simultáneamente, 73 Tonalpohuallis corresponden a, en 52 años, de 365 días, ¿no? Entonces, esos 260, que es, digamos, la cuenta sagrada, la de los seres humanos, que nos conecta a 260 más 13, y por lo tanto 273, como aquí se ha hablado, está ya caracterizada por diferentes movimientos astronómicos. Es decir, la luna, allá en el cielo, cada que se va moviendo de 28 a 29 días va ejerciendo su influencia gravitatoria, no solamente sobre las mareas, sobre todos los líquidos que hay, sino sobre los seres vivos que estamos compuestos por líquidos, por sangre principalmente, que es el líquido de la vida. Y en su conjunto, imagínense que la Tierra misma también es un cuerpo que contiene mucho líquido, o sea, toda la magma volcánica son flujos de lava que se van moviendo conforme a fuerzas gravitatorias. Entonces, influyen las fuerzas gravitatorias de la Luna en torno a la Tierra, estos 29.53, de la Luna y la Tierra en torno al Sol, 365.2422, de la Luna y la Tierra y el Sol mismo en torno al centro de nuestra galaxia, y de los otros planetas que forman parte de nuestro sistema solar en función de cómo los vemos desde la Tierra para que ocupen la misma posición. Caso de Venus, su revolución sinódica, 584 días ya cerrado. Entonces, esto implica que toda esa mecánica cósmica que está ejerciendo influencia sobre la Tierra y sobre todos los fenómenos de la Tierra a nivel geológico y a su vez a nivel biológico para los seres humanos, está involucrada en una mecánica celeste que se expresa a través de números y, como ya lo vimos en la magistral conferencia de nuestro compañero Mauricio, a través de formas, a través de la geometría, a través de símbolos, ¿no? Entonces, así es como organizaron el conocimiento de nuestros ancestros para entender lo que va sucediendo no solamente en la vida de un ser humano desde que nace o incluso antes, desde que se gesta, qué día se gestó, ¿no? Muy importante para saber en qué día nació y cuál es la relación entre el día en que se gestó y el día en que nació, ¿no? ¿Cuántos ciclos tiene, por ejemplo, decir, ¿y tú cuánto tiempo tienes? Ah, pues yo tengo tantos años. ¿De qué? De vida. Ah, si estamos contando vida,
tenemos que contar esos 9 meses aproximadamente de gestación, que ya estábamos vivos ahí dando patadas en el vientre materno, no solamente desde que nacemos. Entonces vean la precisión que tuvieron nuestros ancestros para contar los fenómenos de vida, pero no solo de vida, sino aquello que llamamos la vida del entorno natural. Para ellos todo era un ente vivo, ¿sí? No son plantas, animales, seres humanos, la tierra misma. Por eso mismo es que la van representando siempre en sus formas duales, lo que se hablaba aquí del sol femenino, ¿no? Tonantzin-Tonal Tecuatlanopeu, que corresponde a Tonatiuh como astro en la parte también masculina, pero que es una integración dual, ¿no? La esencia dual de todo lo que existe: sol femenino, sol masculino, luna masculina, Texistecatl, luna femenina con los Xauqui. ¿Sí? Entonces todo esto nada más para poner en contexto que cuando todo esto lo llevamos a los números, que aparentemente es como muy arduo, como muy abstracto, pero lo entendemos mejor porque ya estamos viendo el contexto de lo que es la calendárica, de todas esas figuritas que nos han mostrado nuestros compañeros en los códices, representando por ejemplo un personaje que tiene el disco solar atrás, él mismo es el sol, y que incluso seres humanos, por ejemplo nuestro joven abuelo Cuauhtémoc-Xi, él mismo estaba representando en su nombre ser un venerable señor que desciende como águila, porque así lo hace el sol al atardecer, en el ocaso, o cuando desciende en picada, cuando el sol está pasando por el cenit y se conecta con el eje del mundo, como el caso de la fundación de Tenochtitlan, en el nopal, ¿no? Que es el eje del mundo. Entonces todos esos fenómenos, ahora sí, los vemos reflejados a números, a cálculos, a periodos de tiempo, y así es como fuimos viendo paralelamente qué sincronía podía haber cuando de repente se presentaba un eclipse que había sido, digamos, pronosticado, predecido y demás, y que no ese día, pero a los tantos días de repente se movía la Tierra, que siempre se está moviendo en diferentes placas tectónicas, pero específicamente en la zona que fue habitada por estas culturas que observaron esto, ¿no? Entonces ahí es donde nos fuimos dando cuenta que sí hay un paralelismo, que sí hay una sincronía que nos permite saber que cuando nuestros ancestros dijeron: pasamos por 4 eras, 4 soles, y el 5.º sol que estamos viviendo actualmente, su nombre Nahui-Olin, y que ha de terminar con la señal de movimientos de tierra. Entonces, ¿qué tuvieron que haber sabido nuestros ancestros para dejar dicho eso en un monolito tan importante como la Piedra de los Soles, pero además que podemos tener la lectura a través de las crónicas como Códice Chimalpopoca, Anales de Cuautitlán, Leyenda de los Soles, Códice el Vaticano Ríos, en donde se van mostrando las diferentes eras y que nos dicen, y una época en que todo estaba inundado, sol de agua, llovió tanto durante tanto tiempo, ¿no? Que prácticamente pues todas las criaturas tuvieron que ser como peces, o en un momento hubo erupciones volcánicas en serie, hubo tanto fuego, tanta lava que tuvieron que emigrar a esos habitantes y prácticamente tuvieron que ir a las partes altas imitando a las aves, o por ejemplo el sol de tierra, el sol de jaguar, y especialmente el Nahui-Olin, en el que estamos viviendo actualmente. Entonces ahí es donde recurrimos a los ciclos que nos van señalando las fuentes, ¿no? Que nos dicen, a ver, 676 años, ¿qué es esto? 52 por 13, pero este 676 tiene una transición de un sol a otro de 26 años, y entonces va integrando un periodo mayor que llega a ser de 5200 años, y entonces 5200 años es como si fuera un 52 grandote, ¿sí? 4 veces 13, 52, ¿sí? Y entonces cuando decimos 2 veces 13, 26, 2600, 5200, y esto 5 veces, o sea 5 soles, pues 26.000 años. Y resulta que astronómicamente el periodo de 26.000 años es muy importante porque es el periodo de precesión lunisolar. Es decir, cada 26.000 años nuestro planeta Tierra, que tiene un eje de rotación imaginario que apunta en este caso a la estrella polar, por eso les llamamos polos a los polos, polo norte, polo sur, por la estrella polar es de la constelación de la Osa Menor, no va a estar apuntando en 13.000 años a ese punto en la constelación de la Osa Menor, y entonces el polo norte no va a ser el que conocemos actualmente, y así van a pasar otros 13.000 años hasta que va a volver al mismo punto.
Entonces, ese macromovimiento de 26.000 años, a su vez es como un fractal en grande de lo que viene siendo un Tonalpohualli de 260 días, o un periodo de 260 años, ¿sí? Y siempre la base 3. Entonces, aplicando todo esto, fue cuando nos dimos cuenta, por ejemplo, ya en los casos específicos de ese eclipse del 11 de julio de 1991, que nos marcó mucho porque fue cuando por primera vez la gente acudió a las zonas sagradas arqueológicas, incluso vinieron los lamas, se habló mucho de todo esto y demás, y que nos va ya dando una historia, una crónica de prácticas ceremoniales, pero también de conocimientos científicos e históricos para el siguiente eclipse que se presentara. Y de la misma manera ha sucedido con los terremotos, ¿sí? Entonces nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Piedra de los Soles está marcado unos intervalos que nos dicen, por ejemplo, Sesipactli, y del Sesipactli contamos 6 trecenas, 78 días, y llegamos a Sequiahuitl. Y de Sequiahuitl pasa 32 días y llegamos al 7 mono. Entonces identificamos esos dos glifos ahí en la Piedra de Soles. 1 lluvia, 7 mono, 32 días. Y luego, a regresar al 1 pedernal Setecpatl, 7 días. En total, 78 más 32 más 7, 117, que es 13 por 9. Entonces, estos modelos los fuimos aplicando en años. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el año 1907 hubo un fuerte terremoto que afectó a Acapulco, no con toda la cobertura mediática que se tiene ahora, y nos dimos cuenta que justamente 78 años después fue ni más ni menos que ese 1985. Y que luego, de 1985, 32 años después, fue ese 2017. Pero además, curiosamente, en esa misma fecha, 19 de septiembre, etc. Y entonces, así es como fuimos relacionando eclipses con otros movimientos geológicos paralelos, sin que uno cause el otro, pero que nos daban una noción de que en el momento que se van cumpliendo los ciclos, podríamos esperar tal o cual cosa. Entonces, seguimos con la relatoría de los cuadros y de la parte técnica. Claro que sí, bien. Entonces, bueno, todo este contexto que les hemos dado es porque existe ese ciclo de eclipses de 871 días, que es el que hemos podido relacionar con los sismos, y eso es ahí la parte de la vinculación. ¿Se acuerdan cuál era la cantidad de días que había entre ambos terremotos? ¿Se acuerdan del 19 de septiembre de 1985 al 2017? Fueron 11.688 días. Cuando esta cantidad de días la utilizamos a través de este ciclo de eclipses de 871 días, nos damos cuenta de lo siguiente, y ahí fue donde a nosotros nos llamó tremendamente la atención, porque estos 11.688 días no es otra cosa más que 13 veces el ciclo de alternancia de eclipses más exactamente un año, es decir, nos vuelve a llevar al 19 de septiembre. Hay una cronodistancia de 13 veces el ciclo de alternancia de eclipses, o sea, desde 871 más un año. Esto fue lo primero que nos llamó mucho la atención, ¿no? Que exactamente sismos pudieran ser expresados a través de ciclos de eclipses. De ahí fue donde dijimos, bueno, vamos a buscar, a ver qué más podemos encontrar. Y bueno, lo que hicimos entonces fue también buscarlo, este mismo número, de la siguiente forma. Resulta que, bueno, entonces ya habíamos visto que probablemente habría algún tipo de relación entre eclipses y lo que serían los sismos. Pues es que fuimos a buscarlos, ¿no? Como ustedes saben, apenas el pasado 8 de abril de 2024 vivimos uno de los eclipses que se vio en este territorio, que atravesó prácticamente todo el norte del país, el norte del sur y el centro de Estados Unidos. Y bueno, y su contraparte había sido el eclipse del 11 de julio de 1991. El 11 de julio de 1991, pues todo el mundo lo recordamos también. Su contraparte, pues es el del 8 de abril del 2024.
Nosotros calculamos la cantidad de días que hay entre este eclipse del 8 de abril de 2024 y precisamente el anterior. Hay un cronosegmento completo utilizando la fecha de inicio y fecha final, es decir, el día del eclipse del 91 y el día del eclipse del 2024, de 11.961 días. Cuando volvemos a aplicar este asunto de lo que serían exactamente el ciclo de eclipses de 871 días a esta cronodistancia, nos dimos cuenta de lo siguiente. Resulta que esta cronodistancia no es otra cosa más que el ciclo que vimos, la cantidad de días que hay de un terremoto del 85 al terremoto del 2017, más exactamente 273 días, que es un ciclo de gestación humana. Entonces eso ya nos llamó muchísimo la atención, precisamente de que se diera este tipo de paralelismos, este tipo de coincidencias, ¿no? Claro, y además que no solamente se expresa de esa manera. Vean, dos números muy importantes de la calendárica, el promedio de gestación 273 y 365 como tal, pero además tenemos otras formas de expresarlo, porque dirán, bueno, ¿y ahí dónde está el Tonalpohualli? Que es de 260 días, porque sabemos que 273 es 260 más 13. Bueno, cuando sumamos 13 ciclos de 871 días, que son 11.323, entonces nos faltan 638 días. A esos 638 días, si nosotros le quitamos el Tonalpohualli, ¿saben qué nos quedan? 378 días. Y 378 días es ni más ni menos que la revolución sinódica del planeta Saturno. Es decir, 6 veces la estación maya del periodo de 63 días. Y dirán, ¿y qué tiene que ver Saturno en esto? Pues resulta que el planeta Saturno, en toda la literatura maya y especialmente las lecturas epigráficas, fue identificado ni más ni menos con la deidad N Zarigüeya o Tlacuache. Y hay, el doctor Alfredo López Austin escribió su famoso libro Los mitos del Tlacuache, en donde cuenta precisamente cómo este simbolismo del Tlacuache fue integrado al conocimiento del tiempo y cómo es que el ser humano recibe del Tlacuache el fuego solar. Y es increíble todo este mito, como dice que el Tlacuache va y se mete y rescata el fuego, por eso tiene la cola quemada, y le entrega el fuego a los seres humanos, esto en la mitología, pero el N Zarigüeya, es decir, el Tlacuache, es ni más ni menos que esa deidad que controla el tiempo, el conocimiento del tiempo. Y resulta que ese periodo, la revolución sinódica de Saturno, pues no es otra cosa más que 378 menos 13, ¿saben qué es? Pues 365. Entonces vean, 378 más 260 integra con 13 por 871 la misma cantidad arriba mencionada de 11.961 días, exactamente entre el eclipse famoso del 11 de julio que vivimos en el centro del país y este último que acabamos de vivir en 2024. Entonces ya de entrada estamos viendo cómo están ahí implícitos los números: 260, 378, el 63, el 365, el 13 por supuesto que integra el 378 con 365 y el 273 que es 260 más 13. Esto es verdaderamente, diríamos, mágico. Es algo preciso, es algo, digamos, majestuoso. ¿Cómo es que nuestros ancestros llegaron al conocimiento de tal perfección numérica? No solamente en cuanto a la geometría, como nos mostraban hace rato, no solamente en cuanto a la calendárica, sino a cómo se coordinaba esto y se sincronizaba con la bóveda celeste, con los movimientos de cuerpos como la Luna, como el planeta Saturno, como el planeta Venus, como la Tierra alrededor del Sol, todo lo que acabamos de mencionar. O sea, es la mecánica de las esferas, ¿no? La magia de los cielos aplicada a la relación calendárica con los seres humanos. Entonces, por eso en un evento como este, justamente del nuevo tiempo de Anáhuac, del análisis y del estudio de la estructura calendárica de los ancestros,
pues no podemos más que maravillarnos de este tipo de precisión que alcanzaron los ancestros y que nosotros estamos descubriendo poco a poco, ahora ya con la utilización de programas de computadora, de lecturas epigráficas y de todo esto. Adelante. Bueno, aquí nada más para resaltar esta parte, esto es utilizando el número 871, utilizando el número 872, son 13 veces el ciclo de 872, más 365 más 260. Aquí entonces sería una forma distinta de expresarlo. Y es ahí entonces donde pues, nos llamó más la atención, ya teníamos esos dos grandes terremotos, teníamos esos dos grandes eclipses en México, y encontramos esa relación precisamente a través del ciclo de alternancia y los números propios de la cronometría nativa. Entonces, bueno, seguimos abordando un poco esto. Aquí ya los pusimos juntos. Aquí están los dos grandes terremotos, aquí están los dos grandes eclipses, y la diferencia que existe entre estas cronodistancias de los terremotos y de los eclipses son exactamente 273 días. Esos 273 días que nos dice el maestro Mauricio Orozpe, que también podemos encontrar en la Chacana, es precisamente nada más la mitad. El ciclo de gestación humana es la única diferencia que hay entre esos eclipses y esos grandes terremotos de México de septiembre. Bien, bueno, entonces lo que hicimos fue buscar pues otras relaciones entre ellos. ¿Qué tipos de relaciones hay? Por ejemplo, entre el terremoto del 85, el terremoto del 2017 y el eclipse de 1991. Siempre utilizando el ciclo de 871 días, nos damos cuenta de que, por ejemplo, del 19 de septiembre de 1985 al 11 de julio de 1991, cuando es este gran eclipse, son 2120 días que pueden expresarse como dos veces el ciclo de alternancia de eclipses de 871 días, el número 273 otra vez, y el número 105 que es el complementario para el Tonalpohualli, ¿no? Este sería en el caso de esta relación, pero también este mismo eclipse con el 19 de septiembre de 2017 son 9.567 días. En este caso son 10 veces el ciclo de alternancia de eclipses de 871 días, otra vez el número 273, y ¿qué creen? Aquí tenemos el otro actor que es Venus de 584. Cuando encontramos este número de 584 dijimos, bueno, ¿y qué pasa si buscamos si también Venus está incluido en esta ecuación? Y pues eso fue lo que intentamos hacer. Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre los sismos. Ya terminamos los del 19 de septiembre, vamos a ver ahora los del 17 de septiembre, porque esos son los que pudimos vincular precisamente con Venus. Aquí yo quiero mostrarles o recordarles que justamente los eclipses, ya vamos a hacer esto. Ahí están. Ok, ahí está nada más para recordarle las fechas que son 7 de septiembre del 2017 y 7 de septiembre de 2021. ¿Qué pasa? Nos hicimos esta pregunta. ¿Se vinculará con Venus? Y para nosotros, en uno de los ciclos más importantes o un evento astronómico más importante que se vincula justamente en estos tiempos es justamente el tránsito de Venus frente al Sol. Este ocurrió, el más reciente de ellos, ocurrió justamente el día 6 de junio del 2012, ¿lo recuerdas? Sí, claro. Esto ocurrió entonces, el tránsito de Venus frente al Sol justamente en esta fecha. ¿Y cómo se vinculan con los terremotos, con estos terremotos del 7 de septiembre del 2017? De la siguiente forma. Porque nos dimos cuenta, aquí está este 7 de septiembre de 2017, que además es una fecha de la familia de radiaciones, ¿no? Sí, y un pequeño detalle, si se dan cuenta, este fue de 8.2 grados, fue muy fuerte, pero como fue en Oaxaca, aunque lo sentimos en la Ciudad de México, no tuvo tanto impacto como tuvo en Oaxaca, porque si hubiera sido el que se presenta del 7 de septiembre al 19 de septiembre en directo son 12 días. Pero si hacemos el conteo al 19 de septiembre del año siguiente, justamente por esa fracción de punto 24, realmente tendríamos que contar 13 días. ¿Sí? Es como dijéramos del 6 al 19. Entonces, eso es lo que pasa. Y esos 13 días son los que se agregan al 365, ¿no? Si fuera de 7 de septiembre de un año al 7 de septiembre del año,
que sigue, pues serían 365 exacto. Pero como es del 7 de septiembre a 19, hay que agregarle esos 13 días. Y obviamente, como ya lo acabo de decir, 365 más 13 es 378. Lo que decíamos, 6 veces 63, la revolución sinódica de Saturno. Entonces, también eso es importante ver cómo el 7 de septiembre está vinculado. Pero vean cómo esto es tan complejo. ¿Por qué? Porque el epicentro de este que tenemos aquí, el que acabo de mencionar, de 8.2 fue en Oaxaca. Fue muy fuerte y no afecta tanto aquí. Y mucha gente dijo, bueno, pues fue en Oaxaca, ya no pasó nada. Y llegó el 19 de septiembre y entonces el epicentro fue en Morelos, muy cerca de la ciudad. No sé si recuerden que por eso prácticamente estaban empezando a sonar las alertas sísmicas y ya teníamos el movimiento encima, como ven, ¿no? Y fue tremendo. Y fue de 7.1. Imagínense si hubiera sido de 8.2, con esa cercanía del epicentro y con esa superficialidad del foco. Entonces son como avisos que nos fueron dando de cómo se van moviendo diferentes epicentros en diferentes lugares, pero con conexiones calendáricas en el tiempo y siempre asociadas al movimiento de la bóveda celeste de los astros. Eso ni siquiera la ciencia más moderna actual lo ha podido predecir. ¿Por qué? Porque hay muchos epicentros en todo el mundo, todos los días se está temblando y no todos son arriba de 8 grados. Y por eso a veces pues es que es prácticamente imposible predecir un terremoto. Lo que pasa es también que ahora se ve global todo el planeta. Y en aquel entonces nuestros ancestros primero se focalizaron en las regiones que les interesaban: Oaxaca, Guerrero, Brecha de Guerrero, Jalisco, etc. Y en segundo lugar, tuvieron mucho más tiempo para experimentar. O sea, todo lo que conocemos actualmente con acelerógrafos, sismógrafos, la escala de Richter y todo, pues será de unos 100 años para acá. Entonces, imagínense, y bueno, hasta dónde se ha llegado, pero es muy poquito tiempo. Entonces, imagínense que los ancestros tuvieron siglos y siglos y milenios de observación de movimientos en una zona específica, en diferente tipo de focos, los que afectaban en una ciudad como Tenochtitlan, los que afectaban en otro lugar, y al mismo tiempo ellos seguían estudiando los astros y la calendárica. Entonces, por eso su conocimiento, aunque no tuvieron las computadoras, los satélites artificiales como ahora, los sonar de penetración, los radares, todo lo que se tiene en la tecnología, pero tuvieron el tiempo a su favor. Mucho tiempo, mucha precisión y mucha percepción, porque obviamente los ancestros utilizaban todos sus sentidos para percibir la vibración de la Tierra. En las mismas estructuras, ellos podían saber qué tanto se calienta una roca diferente a otras, si se aplica piedra volcánica, por ejemplo, el manejo de la lava cristalizada, como es la obsidiana, los cuarzos, se colocaban cuarzos incluso en las orejeras, practicaban deformación craneana para tener otro tipo de percepción, como lo vemos en las cabezas olmecas. Conocían perfectamente la naturaleza para administrar pequeñas dosis de algunas plantas, no como drogas, sino para poder afinar la percepción y estar justamente después de estar varios días en una cueva y salir exactamente el día que estaba saliendo el lucero de la mañana y percibir esa luz con todos sus sentidos. Entonces hay que ver que el conocimiento que desarrollaron nuestros ancestros no es nada más como lo que hacemos actualmente con computadoras, con satélites, con todo lo que hacemos, y frío y alejado del ser humano, sino integraban la percepción, los 5 sentidos, todo el cuerpo, todas las extremidades, el cerebro orientado, la naturaleza, qué nos enseña el jaguar, qué nos enseña el venado, qué nos enseña el águila, qué nos enseña la serpiente, coatl. O sea, todos esos cualidades y aptitudes de los animales los integraban a su movimiento corporal, los integraban a su forma de pensar, a la forma de desarrollar su conocimiento. Y ahí lo vemos en los signos de los días. Está el día águila, está el día Zipacli, o sea, caimán, está el día ocelote, todo está representado ahí. Está la Malinali, está la Xochitl, ¿no? Entonces, todo esto está implícito. Entonces, por eso ven pequeños matices, como puede ser un 8.2 grados, diferente a un 7.1, pero con un foco más cercano y con una diferencia calendárica precisa. Muy bien, bueno, pues entonces, como les contábamos, habíamos encontrado este ciclo de Venus implícito, entonces fuimos a buscar
el tránsito de Venus frente al Sol, porque ya lo habíamos encontrado cuando Cortés, ¿te acuerdas? Tú me dijiste, hay que buscar la parte de Cortés ahí, nos dimos cuenta que el tránsito de Venus frente al Sol en 1518 detona todo eso que llamamos la conquista de México, entre comillas, ¿no? Bueno, entonces nos fuimos a buscar entonces las posibles relaciones que existen entre este 7 de septiembre de 2017 y el tránsito de Venus frente al Sol. Y medimos la cantidad de días que hay entre esta fecha y esta fecha. Como siempre tenemos que medir cronodistancias. La cronodistancia nos dimos cuenta que son exactamente 2 veces el ciclo de alternancia de eclipses más 177 días. 177 días está representado en el Códice Maya de Dresden, que ahí vemos lo que son las tablas de eclipses. Así es que podemos encontrar perfectamente entre Venus y este terremoto, eclipses. Y los podemos medir, ¿eh? Si ustedes recuerdan, el año pasado tuvimos eclipse lunar el 14 de octubre de 2023. Si ustedes de ese 14 de octubre de 2023, que fue el eclipse lunar visible en territorio maya, cuentan 177 días, van a llegar al 8 de abril, que fue el eclipse solar que vivimos este año. Entonces, esa porción de 177 días forma parte de los ciclos de eclipses. Sí, aquí vemos entonces, tenemos entonces Venus, tenemos terremotos y tenemos ciclos de eclipses. ¿Se dan cuenta cómo comenzamos ya a relacionar entonces todo esto del mecanismo del calendario del náhuatl? Y resulta que esta cantidad de días que hay aquí no es otra cosa más que 65 veces el ciclo de la luna. Y el número 65 sabemos que es un cuarto del Tonalpohualli. Entonces es interesante cómo entonces aquí ya tenemos exactamente Venus, tenemos lo que sería terremotos, tenemos eclipses, tenemos la luna y aquí un cuarto del Tonalpohualli. Ya se dan cuenta que estamos ya combinando todos esos ciclos del mecanismo de calendario de Anáhuac. Y claro que sí, las familias de 78, las alineaciones de las últimas etapas del Templo Mayor. Bueno, aquí tenemos entonces ya el primer terremoto del septiembre de 2017, pero nos falta uno, que es el terremoto del 7 de septiembre del 2021, de 7.1, hay exactamente 4 años trópico entre ellos, pero lo más interesante es cuando medimos la cantidad de días que hay otra vez de este tránsito de Venus a este a este terremoto del 7 de septiembre de 2021. Porque resulta que exactamente de ese tránsito de Venus frente al Sol a este último terremoto del 7 de septiembre de 2021 son 3.380 días. ¿Y qué es eso? ¿Qué creen? Exactamente 13 veces por 260. Son exactamente 13 tonalpohuallis exactos. Eso a nosotros nos lleva a pensar que hay un orden, de que probablemente entonces sí podamos entender estos ciclos a través de lo que sería la cronometría nativa. Otro de los eventos que estuvo relacionado justamente a lo que sería este terremoto, aquí también olvidé decirles que estos 13 por 260 no es otra cosa más que 2 veces 819 más 2 veces 871, ¿no? Vemos cómo se vinculan. Otra aplicación. Y esta de aquí que también ocurrió, como es una fecha del 7 de septiembre, 260 días antes, hasta el 21 de diciembre, que fue el solsticio de invierno. Justamente, ¿se acuerdan que hubo una alineación planetaria justamente muy vistosa en esta fecha, ¿no? Entonces, bueno, en este esquema podemos ver todo. Podemos ver al Tonalpohualli, podemos ver al número 819, al 871, podemos ver a la luna, podemos ver ciclos de eclipses, podemos ver sismos, podemos ver tránsitos de Venus frente al Sol, todo relacionado en un mismo esquema. Entonces, nos estamos haciendo esta pregunta, ¿realmente será coincidencia? Bueno, buscamos otra cosa, ese gran terremoto del 85, 19 de septiembre de 1985. Buscamos otra de las características o de los rasgos característicos de Venus, que es justamente la conjunción inferior de Venus. Ese año se dio el 3 de abril de 1985, según los cálculos de Jet Venus, que es lo que utilizamos para revisar esto, y nos dimos cuenta que este gran terremoto del 85 ocurrió a 169 días
de lo que sería la conjunción inferior de Venus, es decir, 13 por 13, ¿no? Ahí vemos otra vez el 13 por 13, vemos Venus y vemos justamente lo que sería este terremoto. Hemos hecho muchos más cálculos, esto es apenas el inicio, sería muy tardado explicarles todo esto, si ustedes pudieran sacarle alguna fotografía, pero ya hemos encontrado relaciones entre cada uno de estos tres terremotos del 85, del 2017 y del 2022, y estos otros eclipses que fue el del 91, el del 8 de abril y el anterior del 14 de octubre, el anular, ¿te acuerdas? Este anular. Justamente aquí están esos 177 días de los que hablábamos, ¿no? Entonces, ustedes si pueden, ya con más tiempo, pueden revisar que se pueden buscar estas cronodistancias entre estos eclipses. Bien, ya casi estamos por terminar. Aquí quiero mostrarles también esta del otro eclipse, el otro terremoto del 19 de septiembre de 2022 al 8 de abril de 2024, justamente a este eclipse. Lo mismo, vamos a ver qué cantidad de días hay de esta fecha a esta fecha y nos dimos cuenta que son 2.393 días. ¿Cómo se puede descomponer eso en los términos del calendario mesoamericano, de los números de la cronometría nativa? De la siguiente forma: son exactamente 3 veces 365, 2 veces 584, más 130. Quiere decir que sería una alternancia, una secuencia: 365, 584, 365, 584, 365 y la mitad de un tonalpohualli. ¿Ya vieron? Estamos hablando ya de otro tipo de terremoto y el mismo eclipse de acá. No sé si quieres aquí agregar algo también. Bueno, y es que justamente hay que echar mano de los conceptos que nos dejaron los ancestros. El planeta Venus, ¿cómo lo denominaban nuestros ancestros? Especialmente los mexicas, ¿no? En náhuatl. Sabemos que era el guía para el conocimiento de los ciclos solares. Precisamente como estrella de la mañana, que lo identificaron perfectamente bien en sus dos momentos, como estrella de la mañana y como estrella de la tarde. Estrella de la mañana, Tlahuizcalpantecutli, ¿no? El señor de la aurora, el que aparece primero y después aparece el sol, o sea, va guiando al sol. Y como estrella de la tarde, ¿quién era? Xolotecutli, Xolo, el perrito, así como el Xoloescuincle, el perrito faldero, que va siguiendo al sol cuando se oculta, y entonces siguiendo y en esa misma línea se oculta el lucero de la tarde. Entonces esa mecánica que ahorita podemos identificar perfectamente, lucero de la mañana, lucero de la tarde, conjunción inferior, que es cuando pasa por delante del sol, que no siempre es visible porque a veces pasa por arriba, a veces pasa por abajo, pero cuando es visible como un puntito oscuro es tránsito, como el del 2012. Y que, recordemos, por ejemplo, en la leyenda de los soles hay un momento en el que Nanahuatzin se lanza a la hoguera solar, el Bogocillo. Pues es precisamente, no solamente es un mito, es la presentación de ese astro como Nanahuatzin, que tiene el valor de atravesar el disco solar y salir del otro lado, ¿no? Y que además siempre ese Tlahuizcalpantecutli va a estar asociado a Quetzalcóatl, al concepto Quetzalcóatl en su amplio sentido, y que precisamente cuando en 1518 vienen los invasores, hay tránsito de Venus por el disco solar, y 8 años después, en 1526, después de asesinado joven abuelo Cuauhtémoc, que por cierto el año que entra se va a cumplir los 500 años de ese fatídico momento, ocurre el otro tránsito, 8 años, misma mecánica que vivimos entre los dos tránsitos de 2012 y 8 años antes, ¿no? El 2004, y que obviamente se manejaron muchas cosas, que el 2012, etcétera, pero que no se había profundizado en este conocimiento, y que, como diremos ahorita, para la época que nos toca vivir, con la síntesis de todo esto, sí tenemos algo que es una llamada de atención para afinar nuestros sentidos, con lo que ahorita terminamos. Adelante. Bien, ya estamos por concluir esta parte.
de lo que sería la posible vinculación. Bueno, nada más recordarles, si nosotros sumamos esta cantidad o estos sumandos, vamos a llegar justamente a los 2.393 días. Y lo que hicimos fue también buscarlo con la parte del 19 de septiembre del 85 y 19 de septiembre de 2017, pero incluidas ambas fechas. En este caso nos sería esta cantidad de días, 11.689, se suma un día más si es que utilizamos el día de inicio y el día final, y esto quedaría entonces descompuesto, este número de 11.689, de la siguiente forma: serían exactamente 11 veces la suma de Venus y la Tierra, 2 veces el Tonalpohualli más 2 veces la Tierra. Esto podría entonces descomponerse de la siguiente forma, así: 2 veces 260, después una alternancia otra vez de Venus con la Tierra, Venus, Tierra, Venus, Tierra, Venus, Tierra, Venus, Tierra, y terminaría exactamente con lo que sería 2 veces el ciclo de la Tierra. Entonces vemos que estas cantidades de días se pueden descomponer en lo que serían los números del calendario, los números de Anáhuac, ¿no? Bien, entonces, pues yo les hago esta pregunta que nos lo hizo la página del Gobierno de México. ¿Se acuerdan que la vimos al principio? ¿Será que solo es una coincidencia? Ustedes tienen la mejor opinión, nosotros mostramos solamente los datos y ustedes pues toman justamente lo que sería pues el veredicto. Sí, y para terminar, dirá, bueno, con todo este conocimiento, ¿qué nos dejaron señalados nuestros ancestros para poner atención del tiempo que estamos viviendo? Porque recordemos que estamos viendo el quinto sol, aquel, su nombre calendárico Nahui-Olin, y que está asociado con esta vibración de la Tierra. Bueno, pues justamente los ciclos, por ejemplo, de la fundación de Mexico-Tenochtitlan, 1 Pedernal, 1324, más 676 años, que es 52 por 13, se cumplió en el año 2000, y ahí entra el periodo de transición que señala Códice Chimalpopoca, la mitad de un ciclo de 52 años, que son 26 años, o sea, es como un 260 pero chiquito. ¿Y cuándo va a ser esto? Pues en el 2026, que va a ser un año 1 conejo, y que además está señalado, si ustedes ven nuestra venerable escultura que conocemos como Coatlicue, hay un símbolo muy importante que está en la base, y que obviamente estuvo oculto mucho tiempo porque está en la base, tendría que estar levantada, pero tomaron la calca los museógrafos en fibra de vidrio y está mostrada en la parte posterior en el Museo Nacional de Antropología. Y ahí van a ver justamente cómo está el disco solar, cómo está el quincunce al centro, cómo está el personaje femenino masculino de Tlaltecuhtli-Tlatzíhuatl, con las piernas abiertas en el momento justamente de dar a luz, y hasta arriba el glifo Setosh, 1 conejo, mismo glifo que está en la base del que conocemos como Teocalli de la Guerra Sagrada o como Teocalli de la Fundación, precedente del cuadrante del 2 Acatl, que será el año 2027 y que nos tocará en la ceremonia del encendido del fuego nuevo, que son 520 años, nótese, 2 veces 260, de aquel último fuego nuevo que prendieron nuestros abuelos Mexica-Tenochtitlan cuando ya estaba prácticamente a las vísperas de que llegara el invasor. Entonces, los ciclos se están cumpliendo de una manera verdaderamente impresionante. Lo estamos viendo justamente desde el año, digamos, 11 Acatl, ¿no? Toda esta transición, desde el 2012 más 13, el anterior a esto, el año 2000, que fue un pedernal, y que de una manera muy suave, de una manera, pero también con ciertas zarandeadas, estamos viendo cambios en la naturaleza muy visibles ya, o sea, cambio climático, huracanes que de repente son categoría 1 y en unas cuantas horas se convierten en categoría 5 y golpean las costas, sequías, inundaciones, movimientos de tierra, etcétera, etcétera. No, ese es Olin. Olin es eso, no solamente es terremoto, es movimiento en general. Entran en juego todos los elementos: agua, viento, fuego, tierra, y movimiento de las conciencias también. Movimiento de decir, vamos por el camino correcto, con toda la tecnología, con toda la
materialización, con la extracción de los recursos, extinción de especies, animales, agua, contaminando el agua, el aire, el viento, todo lo que nuestros ancestros veneraron y nos dijeron que debíamos de respetar y de valorar. ¿Y qué estamos haciendo con todo esto? ¿En qué camino vamos? Y esto es lo que nos están marcando los tiempos, los ciclos, el sol, la luna, el planeta Venus, la tierra, el viento, el fuego. Y tenemos poco tiempo, vamos casi para terminar. Del día del eclipse, que fue el 8 de abril, si van a contar 260 días junto al Alcohol, va a ser el 24 de diciembre. 7 días más, 31 de diciembre, el último día del año. Y entraremos al 2025, ya la antesala del 2026, que será el año 1 conejo, y que nos tendremos que poner las pilas, porque si no, todo este conocimiento no serviría de nada. Serían puros números, sería puro bla bla bla, y la conciencia, y la sensibilidad, y la unión como hermanos, como descendientes, como herederos de estas grandes culturas. Entonces, esa sería, digamos, como que la moraleja de toda esta plática, de toda esta investigación. Y pues muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias.